Hola Marta, ¿qué tal? Buenas, Ricardo. ¿Cómo estás? Pues contenta. Eso es Bien. importante, Sí, sí, eso es hay que importante. estar siempre Con contenta. tanta cosa que pasa ahí fuera, es muy Total. importante al menos tener ahí nuestro ánimo a funcionar bien. Sí, desde luego. Marta, nos hemos conocido hace un par de Un años par de atrás, años, sí, sí. en un evento que BNI organizó junto con Andalucía Emprende, ¿verdad? Exacto. Am, cuéntame un poco cómo has vivido esa situación, porque la idea era trabajar un poco la comunicación y el networking. Exactamente. Y en ese caso, pues bueno, me dio la oportunidad de conocerte Eso está bien. y, y bueno, aquí estamos, mira, Sí, sí. después de 2 años. Pues sí, es una de las cosas que yo insisto mucho y lo utilizo porque creo que es algo de valor que yo puedo aportar a mis clientes, es la red de contactos que tengo, porque Exacto. muchas personas o no se preocupan con eso o tienen incluso una buena red de contactos, pero no le dan gran importancia. Yo tengo claro que para mí mi red de contactos hoy como asesor inmobiliario es algo estratégico. Totalmente de acuerdo. Estratégico. Yo sé que yo puedo ofrecer el servicio y siempre va a ser mi trabajo y mi enfoque, ser cada vez mejor y hacer cada vez un mejor trabajo, pero sé que por detrás de mi excelente trabajo estarán excelentes profesionales Total. también y es por eso que Es, estamos aquí, que sí, sí. hemos tomado, has sido tú que has tomado la iniciativa de que nos sentemos, Ricardo, y vamos a hablar de Exacto. cómo un profesional interiorista puede colaborar, ayudar, empujar un buen profesional inmobiliario y Totalmente. viceversa, ¿no? Exacto. Eso es, ok. Ujú. Hay ahí una simbiosis muy importante porque al final vosotros asesoráis en cierto modo a los clientes para que hagan una buena inversión de un inmueble y en ese sentido yo como interiorista, ¿no? O alguien que se dedique a este sector, lo que podemos también es optimizar esa inversión tanto para una futura venta o para una compra. Sí, sí, porque aquí hay dos perspectivas distintas. Si hablamos de venta, muchas veces es complicado vender una determinada vivienda al precio que al propietario le desearía vender porque el propietario mira a las paredes y a la decoración y a los muebles y para él le encanta porque son sus cosas, lo ve desde una perspectiva personal. Pero desde una perspectiva de comercialización, que no deja de ser eso, a Ujú. veces hay que mirarlo de una manera un poco más fría, si bien que las personas importan, Exacto. no deja de ser un negocio. Am, a la persona que va a comprar el cuadro, la pared o el mueble que a mí me encanta como propietario, a la persona que lo va a comprar no le gusta Exacto. absolutamente nada. Hay veces que tenemos que enfocar diferentes criterios. Hay veces que nos encontramos viviendas que están completamente vacías. Hay otras veces que incluso hasta una buena fotografía de cara a poder poner en venta esa vivienda va a ayudar más si tiene un estudio hecho Un que proyecto. le dé, no un proyecto como tal, pero sí que una pequeña gestión, hay veces que con una pequeña gestión de un estilismo Ok. hacemos verdaderas virguerías para poder enfocar qué, qué mejoras o qué aspecto puede tener esa vivienda que la hacen diferente, Ok. ¿no? Entiendo. Incluso el tema de la orientación, el tema hay muchas veces que incluso la distribución que se tiene de los muebles. Cambiando esos detalles, aportando algunos cambios, haciendo una pequeña inversión en ese Ok. estilismo, podemos dar un cambio muy diferencial de cara a la venta. Lo mismo que hay veces que si la vivienda está vacía, el cliente como tal, hay veces que no ve qué se puede sacar de ese espacio, Sí, qué hay rendimiento le personas podemos que ven dar, ¿no? el espacio, pero no consiguen, ven lo que es, pero no consiguen visualizar lo que Exacto. puede ser, ¿no es? Ok, eso lo noto mucho, lo noto mucho. Sí, yo en los casos que he tenido, incluso he ido con el cliente a ver la vivienda para ver si es viable o no poder hacer algo dentro de la inversión
de dinero que tenía estipulado, ¿no? Ok. Entonces, el aporte es muy diferencial porque como profesional estamos acostumbrados a ver más allá de lo que el espacio nos cuenta. Eso es importante, ¿Vale? sí. Entonces ya tenemos esa visión espacial, podemos tener esa pequeña percepción del cliente de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, que es muy importante saberlo, y incluso verlo terminado y traducirlo allí mismo in situ. Hay muchas veces que no hacen falta planos. Yo soy mucho de gesticular y dibujo con las manos. Sí, Imagínate sí. qué tal, aquí podemos hacer tal cosa. Entonces creo que es un aporte importante, tanto esa fase de asesoramiento antes de una venta o incluso ese estilismo de cara a un alquiler, porque muchas veces, y tú bien lo sabes, la vivienda no solamente las tenemos para vender, hay veces que tú compras una vivienda como inversión para luego alquilar. Pues hay que tener también eso muy en cuenta, si va a requerir o no de reforma, qué tipo de inversión es la que se quiere hacer, y todo eso, pues bueno, va a ayudar mucho. Aún en esa situación, en la última situación que estabas comentando, aunque la persona compre con idea de alquilar como inversión, eso también se ve fácilmente en los portales, que hay pisos que están para alquilar, hay viviendas que están para alquilar, que tú dices, uff, ten tu dinero por esto, y hay viviendas que a veces son un poquito más caras, pero están mínimamente arregladas y tú dices, pago más sin problema. Claro, es que ahí va mucho también la percepción que se tiene. No es lo mismo que te ofrezcan una manzana ya un poco pocha que una manzana roja y reluciente. Sí, percepción de valor, ¿no? Exactamente. Y además también muchas veces superar esas expectativas que el cliente cree que con su inversión se va a realizar, ¿no? Porque le estamos dando un aporte de valor que una vez que ya hemos intervenido en esa estancia, lo va a superar con creces, ¿vale? Y porque también muchas veces depende eso, ¿no? Del mimo y del cariño con el que se tratan los espacios. Okay. Una de las cosas que, y voy a aprovechar para preguntártelo, no le voy a llamar reformas, voy a llamar lavados de cara. Un restyling, como eso es mejor que lavado de cara. Sí. Vamos a pensar en una perspectiva de quiero vender mi inmueble. ¿Cuáles son los restylings que se pueden hacer que fácilmente son rentabilizados, y cuáles son aquellos que se hacen que a veces es difícil recuperar la inversión? No sé si... Depende mucho, sí, te entiendo perfectamente la pregunta. Depende mucho del enfoque y la finalidad que vaya a tener luego esa vivienda. Si va, por ejemplo, te pongo un ejemplo real, ¿no? Una vivienda que al final se decide que la mejor inversión, por la situación en la que está el inmueble y por las dimensiones que tiene, las habitaciones, se ve mejor que la rentabilidad para alquiler de estudiantes va a ser mejor que un alquiler para una familia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese enfoque, ahí, por ejemplo, en esa vivienda hay que estudiar mucho qué características tiene. Hay veces que tenemos que hacer, dentro del presupuesto que tengamos, ver, por ejemplo, el tema de electricidad, es fundamental. Hay casas que tienen todavía, como yo le digo, las cajas de sardinas. Peligroso incluso. Peligroso, exacto. Incluso. Entonces, si es algo que queremos enfocar a una vivienda que va a estar habitada por estudiantes, pues requieren de enchufar ordenadores, cargadores, tal. Entonces, hay veces que parte a lo mejor de la mayor inversión no se ve, pero se cuantifica. Esas intervenciones pesan. Pesan porque de cara a que si luego decides no seguir con el alquiler y decides vender, eso ya es una inversión a futuro total. Y luego hay después muchas técnicas, ¿no? Para hacer un restyling, un pequeño lavado de cara, desde decir, oye, los azulejos están bien, hay revestimiento, hay pintura, hay muchos materiales ahora mismo en el mercado que nos permiten hacer
grandes cambios en poco tiempo y con presupuestos también más ajustados. Bastante más ajustaditos, sí. Sí, porque muchas veces los baños son una componente cara de un restyling o de una reforma. La cocina normalmente son las dos divisiones más caras, ¿no? La cocina y los baños son fundamentales, porque luego generalmente cuando haces algo de ese tipo buscas también cierta despersonalización de los espacios, ¿vale? Para que el que vaya a vivirlo pueda dar su sello, ¿no? En su habitación y tal, ya dentro también de las posibilidades que permita el propietario. Pero sí que es cierto que una cocina es fundamental y tener lo básico para que sea fácil de cara a quien la vaya a habitar. Y el cuarto de baño es fundamental, o sea, es pensar en determinadas cosas. ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Cómo te gusta estar? Oye, ¿tú un baño no te gusta? Si es una cosa que está desagradable o tal, pues pequeños cambios con pintura, con determinados muebles. 4 cosas hacen mucho. Pequeños detalles hacen que cambien mucho las cosas. ¿Tu parte de tu intervención en un proyecto es principalmente el diseño y después imagino que subcontrates la ejecución? Exacto. Cuando son cosas más profundas? Normalmente me imagino que recoges a profesionales de la región porque no trabajarás solo aquí en Sevilla, ¿no? ¿Por dónde sueles trabajar? ¿Dónde son los sitios donde más fácilmente consigues tener proyectos? Obviamente en Sevilla, Sevilla y provincia, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido en Granada, he tenido en Málaga y bueno, hoy en día la verdad que hay muchas facilidades para poder hacer ese tipo de ejecución en distintas zonas, porque desde se puede proyectar el diseño como tal y hacer una supervisión, ¿no? de lo que es la reforma y demás, y luego terminar con el proyecto de decoración, que ya supone todo lo que es el amueblamiento y el estilismo, con lo cual los campos son muy amplios en ese sentido. Podemos llegar a muchos sitios. ¿Hay algún tipo de cliente, franja de vivienda, por ejemplo, de 250.000 euros hacia arriba es más fácil que la persona tenga? Yo no voy a decir, no quiero decir que no tenga visión a veces tenemos visión, pero no tenemos presupuesto para el trabajo. Pero ¿hay alguna franja de precio que tú sientas que es más fácil trabajar con esas personas y que esa relación, valor que aportas y lo bonito que se queda, que merece mucho la pena? Hombre, merece mucho la pena. Eso sí que es cierto que también depende mucho del presupuesto que tenga el cliente. Y es una de las preguntas que también en el briefing inicial que tenemos con ellos solemos preguntar, porque no es lo mismo que me digas, oye, pues que para determinada habitación, porque hay veces que no tenemos que hacer una ejecución integral de toda la vivienda. Hay partes que, bueno, podemos hacer pequeñas modificaciones. El restyling. Sí, un restyling o bueno, un pequeño estilismo, ¿no? O algunas pequeñas modificaciones. Pero sí centrarnos en lo que verdaderamente va a aportar valor a la estancia, ¿no? Y a las necesidades que el cliente tiene. Y depende mucho, porque ya no va en función de los metros cuadrados que tenga la vivienda. Va a depender también de la ubicación que esté el inmueble y va a depender de ese presupuesto que tú tengas. Hay una media estimada que, dependiendo también de los materiales, tú puedes hacer reformas desde, vamos a poner, 900 euros el metro cuadrado. Ahí no hablamos ni de baños ni... Depende. Vale, depende. Mejor. A una media, que es la que suele estar más estimada, que nos vayamos a los 1.500 euros el metro cuadrado. Sí, ahí hablamos ya de materiales... Claro, es que todo va a ir dependiendo de...
es como si dice, oye, pues me pongo un vestido negro sencillo, ¿vale? Que me ha podido costar económico, Sí. ¿vale? Pero sí que después realzarlo con algunos complementos, ¿no? Sí. Entonces muchas veces lo que pretendemos también es dar belleza o dar ese punto de vista diferente que hay veces que el cliente no es capaz de captar, ¿vale? Y de un espacio que parezca triste, vacío, incluso decrépito, ¿no? Se le encuentra su chispa, se le encuentra su porqué, que tiene ese espacio que engancha, ¿no? ¿Qué energía tiene? Pues vamos a transformarla y ahí en ese sentido aportamos muchísimo. Ok. Te voy a hacer una pregunta un poco por interés propio. Dime. Mi enfoque profesional está en Aljarafe y está también en la Costa de la Luz, en la parte de Huelva, Sí. desde Huelva hacia Portugal principalmente. Ahí tenemos no solo exclusivamente, pero mucho segundas viviendas. Las personas suelen apostar por una decoración profesional, decoración desde tu perspectiva, interiorismo. No vamos a mezclar decoración con interiorismo porque son cosas distintas. Son cosas diferentes, exacto. Las personas suelen invertir en un toque más de estilo en su segunda Sí, vivienda. porque además incluso se permiten soñar más, en el sentido de que como es la segunda vivienda y no la vives tan el día a día, es como que se atreven a decir, el rincón de... oye, pues esto me apetece, a lo mejor es muy clásico, ¿no? Pues el piso de la playa me apetece darle un aporte más abierto, más fresco, que fluyan más los espacios y tal, ¿no? Entonces es diferente, hay veces que dan ese giro y ese cambio, ¿no? Más conservadores en su vivienda habitual. Sí, y se van un poco... no es todos los casos, Sí, pero sí que lo hacen. Incluso proyectos también de nueva vivienda, ¿no? Que te permite la promotora hacer modificaciones en el interior. Entonces, el hacer ese estudio previo de la vivienda, de la zonificación y todo, nos ayuda a saber qué modificaciones en tema de electricidad, de distribución y demás se puedan ejecutar de cara a que cuando la entrega de la vivienda se efectúe, ya tengamos todo el proyecto base, ya todo preparado para poder ya terminar con el amueblamiento, el estilismo y tal. Y esta es la satisfacción que encuentran, porque es eso, tú al final en una segunda vivienda vas a desconectar, vas a disfrutar, vas a pasar tus vacaciones, ¿no? Y quieres romper con lo que tiene y decir, oye, me atrevo con, venga, vale, sí, tal, es otro entusiasmo, es diferente. Sí. Son distintas las necesidades del día a día. A lo mejor en el día a día una habitación la tienes que dedicar más funcional, porque necesitas tener un espacio de trabajo en casa, ¿vale? O para los niños y demás. Pero en la playa dices, nada, tal, pero a lo mejor pones una isla en la cocina o una pequeña barra que diga, mira, y si en un momento dado te llevas el portátil porque tengas necesidad, te quedas aquí, qué a gusto, y está súper bien, te estás tomando tu copita, tu cervecita, tal, pero estás viendo otro panorama, ¿no? Sí, entonces se cambia mucho la perspectiva en ese sentido. Eso está bien, eso está muy bien, me gusta. ¿Qué diferencias ves? Voy a seguir tirando un poquito más para mi lado, ¿vale? Sí. Entre el Aljarafe y Sevilla. Mira, ahí te voy a poner un ejemplo de unos clientes que siempre, bueno, han ido cada vez acercándose más al centro y hubo un momento en que, bueno, pues decidieron volver a cambiar de casa y al final se han ido al Aljarafe. ¿Otra vez? No, otra vez no. No tenían pensamiento eran de Sevilla, vivían en otra zona, se fueron acercando a la zona centro y después por circunstancias, bueno, pues se cambiaba de casa, no encontrábamos la casa idónea y se barajó el ver el tema del Aljarafe. Es otra calidad de vida. Eso tengo que estar muy de acuerdo. Y a mí me encanta Sevilla.
pero la verdad es que se vive de una manera distinta. Es diferente. Se disfruta más de la vida. Y vuelvo a decir lo mismo, a mí me encanta Sevilla. Pero nos ponemos en un ejemplo. Tenemos aquí mismo Santa Clara, ¿no? O tenemos algunas barriadas que parece que te trasladas en el tiempo. Parece que estás en un pequeño pueblo, son casitas. Sí, 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 sí. Hay otro ambiente el que se respira. Y eso mismo pasa paseando por el centro de Sevilla, que en la periferia, zona de Nervión, el Porvenir. Sevilla ha ido creciendo también en función de las necesidades, se va expandiendo, Sí, sí. ¿no? Pero el Aljarafe da una calidad de vida que me parece fantástica. Además, de hecho, Tomares es uno de los pueblos sí, sí, sí. De referencia de referencia, ¿no? De la provincia de Sevilla y de Andalucía. Exacto. También. Estoy de acuerdo. Y un poco mi enfoque profesional en el Aljarafe es un poco eso. Porque la gente me dice, Ricardo, pero Aljarafe, en Sevilla las casas hay más cosas y son más caras. Y yo digo, sí, pero uno tiene que identificarse más con lo que hace. Y creo que lo voy a repetir otra vez. Y me encanta Sevilla, pero creo que Aljarafe tiene muchísimo, da muchísimo y tiene tiene muchísimo potencial. Tiene muchísimo potencial. Sí, sí. De crecimiento, de... Aparte que con los medios de transporte que hay actualmente... Sí, que hay opiniones para todo, pero la verdad es que no está mal. Está fenomenal. Y el tráfico no es nada de especial. Hay un par de horas al día que es un poco más complicado, pero que lo demás fluye de maravilla. Pero bueno, yo te pongo el caso de que hay veces que me he tenido que desplazar de un punto A a un punto B en Sevilla y he tardado 3/4 de hora, una hora. Complica. Digo, con media horita más estaba en la playa. Sí, complica. ¿Sabes? Entonces no lo veo como algo descabellado. Y sí que es cierto que es una calidad de vida diferente. Sí, se vive más. Las casas son un poquito más amplias. Muchas veces tenemos nuestro patio por delante. Sí, un porche, un patio la bonito terraza con un poquito más amplia. Exacto. Y se consigue sacar un gran beneficio en una vivienda. Totalmente. Y en la calidad de vida. Y en eso yo creo que también el tema del confinamiento ha dado mucho... Nos dio una perspectiva diferente. Exactamente, sobre ha dado espacios, una ¿no? perspectiva diferente en eso. Y sobre todo en gente que en la reforma, esa necesidad de meter las terrazas en el salón por ampliar, por tal. Sí. Oye, vamos a ver siempre los pros y los contras, ¿no? Yo en ese sentido soy también una persona muy franca, hay que sopesar muy bien lo que se va a hacer de cara a una reforma, de cara a una inversión y proyectarlo todo bien y tenerlo planificado. Pues sí, ok, muy bien. Pues me gusta. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora que puedes contar? Bueno, ahora mismo que tenga en marcha, vamos a empezar en breve además aquí en el Aljarafe. Ya ejecutamos la reforma en una planta baja, en una casa en Simón Verde, y vamos a empezar ahora con la planta de arriba, con los baños. Y hay otro proyecto aquí muy cerca de la zona centro también. Se empezó, por ejemplo, con una reforma, más bien que reforma fue un cambio de imagen en un ambiente, ¿no? Pero ese cambio ha dado pie a que volvamos a entrar y ahora se va a hacer el cambio pues con cocina, se va a ampliar, ¿no? Por eso digo muchas veces los mismos clientes van viendo las necesidades, ¿no? que tienen, y no siempre hay que empezar por un todo. Podemos empezar por una parte y de ahí seguir. Sí. Pero sí que es cierto que tengo otro proyecto precisamente en Tomares, que querían ir por estancias. Pero al final todo tiene que tener un hilo conductor, ¿vale? Y entonces, por lo que hemos empezado es por el proyecto general de la vivienda. Un proyecto global. Exactamente. Y ahora hay un proyecto global. Hacemos la inversión en el sitio. ¿Qué necesitamos hacer? Dormitorio principal y baño, pues nos vamos a ello. Vale. Pero ya tenemos esa base, ¿vale? Sobre la que ejecutar. Para que las cosas tengan sentido una con otra, porque una manta de gestado una cosa que no me gusta nada y, oye, cada uno al final en su casa lo que quiera,
pero soy mucho de la opinión de que las casas tienen que tener un hilo conductor, ¿no? Que aparte, que cuando entren los espacios hablen de ti, sean un reflejo de tu personalidad, que tú cuando entres sientes realmente que estás entrando en tu casa, en tu hogar, ¿no? Y lo veas como tal. Es importante. Es muy importante la conexión con los 5 sentidos, con lo que te rodea, con el tipo de materiales que empleamos, todo tiene su porqué. Y ya no es solamente de cara a residenciales, sino también de cara a restyling o reformas en espacios comerciales. En espacios comerciales, sí. Exactamente. Sí. Que hay otro proyecto ahí que tenemos en marcha también para empezar a ejecutar el año que viene y bueno, planificar, mucho planificar también. Planificar. Sí, sí. Es importante ejecutar, pero planificar es importante. La planificación es fundamental para poder ejecutar y ser efectivos, sí. Porque después no podemos dilatar los proyectos en el tiempo. Ok. Una pregunta. ¿Los clientes suelen ser más participativos? ¿Me gustaría esto? ¿O te dicen, Marta, hazme algo magnífico aquí? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Sí que es cierto que he tenido la suerte de contar con clientes que han empatizado mucho también con mis valores, con mi propuesta y han dado carta libre. Y eso la verdad que ayuda muchísimo. Porque ya no es solamente que yo siempre obviamente les tengo en comunicación, estamos continuas, la comunicación es continua, mejor dicho, le voy diciendo, oye, pues ha surgido esto, tal, o hemos encontrado este hueco, voy a hacer estas modificaciones, oye, esta modificación supondría esta subida de presupuesto, sí. Pero, oye, interesa porque con esto vamos a poder conseguir ampliar la cocina, tal, entonces son una serie de cosas que sí que se tienen en cuenta y hay clientes que, bueno, que son tus sombras. Pero bueno, no pasa nada tampoco, lo entiendo, ¿vale? Sí. Pero también es cierto que, oye, un poquito de zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Y sí que me siento afortunada en ese sentido, que he tenido clientes y sigo teniendo que bueno, que la confianza es fundamental, ¿eh? Sí. Porque tú ya estás enseñando un porqué, tú ya estás enseñando una propuesta, le estás dando un valor añadido a su vivienda, le estás dando a conocer espacios y cosas que muchas veces a través de ese briefing inicial que me dan no llegan a ser ni conscientes de esa necesidad. Sí. Entonces es muy bonito, sobre todo cuando ese cliente te ha dejado esa total libertad, que no han entrado en obra para nada y que llegan y se encuentran todo puesto, todo colocado y es muy emocionante, la verdad. Ok, perfecto. ¿De qué más podemos hablar? Podemos estar aquí 3 días hablando sobre cosas interesantes. Voy a hacer un paréntesis solo para que esto salga lo mejor posible. ¿Tienes alguna idea, alguna percepción de la vivienda tenía este valor y después de una inversión de 20.000 euros pasó a este valor? ¿Tienes alguna...? Pues me pasó, por ejemplo, con un piso cerca de Gonzalo de Bilbao, no voy a decir exactamente la ubicación, y sí que con esa inversión, que fue precisamente en torno a eso, unos 20-25.000 euros, pusimos cocina nueva, se hizo toda la electricidad nueva, paredes, perlitas, todo. Y sí, fue... No. Pero al final se le sacó esencia porque teníamos que mantener suelo, porque no había presupuesto para ello, pero el piso sí que iba enfocado a un alquiler para estudiantes y entonces con el estilismo, el mobiliario que puse y demás, se le dio esa chispa un poco rollo retro, sí. ¿Vale? Que lo revalorizó muchísimo. O sea, el cliente no vivía en Sevilla y cuando entró en la vivienda una vez que terminó, no la reconoció. Qué bien. No la reconoció porque aparte se veía en sus comienzos como una vivienda oscura, muy sombría. Y entrar y decir,
joder, con perdón, Se ¿qué ha quita, pasado? se No, no pip. pasa nada. ¿Qué ha pasado aquí, no? Muchas veces dicen, joder, parece magia. Sí. Oye, pues no es cuestión de magia, es cuestión de hacer un buen planteamiento de las necesidades y una optimización de ese presupuesto, ¿no? Sí, y muchas veces, y principalmente en los alquileres para estudiantes, y yo eso lo conozco de primera mano, am, se corta en todo lo que se puede cortar. Y he llegado a ver, lo vemos en los portales, pisos para alquilar para estudiantes con sillas de madera de lo más cuadrado que hay. Hombre, es para estudiantes. Se supone que la persona en algún momento va a estar sentado estudiando. Y a veces ese toque, la luz, una silla un poco mejor, La iluminación sí, la es luz, la fundamental. iluminación, eso sí. El espacio de trabajo. Se ven que las habitaciones en Sevilla nunca son así muy amplias, pero hay que sacar lo mejor posible y hay que dar comodidad. Y hacer esa pequeña inversión, lo que yo veo es, tu vivienda destaca, Totalmente. porque hay una oferta tan grande y, seamos sinceros, tan fea, Sí. que si tú inviertes un poquito más, destaca y vas a ser o de las primeras a ser alquilado y te quedas tranquilo, o vas a poder alquilarla por un poquito más Yo te y digo te quedas una tranquilo cosa, y feliz. en ese momento, cuando terminé con todo el estilismo y demás, yo mismo no había mucho tiempo, yo misma realicé algunas fotografías, se pasó a la persona que iba a estar encargada del alquiler, Sí. eso fue un viernes. El lunes ya se tenían concertadas muchísimas visitas y el martes se cerró. Sí, 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 sí. O sea, fue empezar a recuperar la inversión. Conozco eso. Sé que eso existe. Muchas veces esa es la realidad. Con un poco de inversión no tenemos que volvernos locos con esas renovaciones, reformas, optimizaciones. Me gusta el nombre. Sí. Pero hay pequeñas e importantes cosas que se pueden hacer y que son ayudados por un profesional. Si, mira, yo he comprado para invertir, no quiero preocuparme con eso. Perfecto. Sí, Buscamos un profesional que lo haga y nos quedamos tranquilos. Y aparte ya no es solamente el hecho de nosotros como la perspectiva, ¿no?, que podemos tener como interioristas y decoradores, sino también los conocimientos que tenemos de los gremios que nos pueden ayudar, porque solos no hacemos nada. Sí, sí, Al sí. final es eso, ¿no? Es ir tirando de oye, pues con este carpintero esta opción la podemos solventar, tal. Oye, este electricista podemos aunar, podemos revalorizar, ¿no? Sí. Pero muchas veces es eso, no hay que tener miedo a decirnos, tengo un presupuesto de 15, 20, 30.000 euros. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es rentabilizar al máximo esa inversión. Sí, 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 sí. Y si vamos a gastarnos menos, mejor, ¿vale? No es por eso que, como tengo 30, me voy a gastar 40. Claro. Eso tampoco Eso es. sería más a nivel de gobierno, ¿no? No sé, también. Y, ya, No y sería también tanto. ya de cara al cliente que busca tener una buena inversión de cara a la compra de una vivienda que va a ser en propiedad y para su propio uso, hay veces que, claro, que se ven también estancias vacías y muchas veces te enseñan pues un render, ¿no?, una visualización 3D, al igual que te pueden enseñar en las viviendas de nueva construcción. No soy muy fan de esas cosas porque en una en concreto, en una vivienda en Triana, en la visualización el sofá estaba en lo que era la entrada de la puerta del apartamento. Entonces, claro, quien no tenga esa percepción de los espacios y demás, no es una imagen que ayude. Sí. ¿eh? Sí. Al revés, es algo La idea es que ayude a vender y que ayude a la persona a comprar, a tomar la decisión. Exacto, es de fundamental. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo podemos cerrar nuestra charla? ¿Cómo la podemos cerrar? Si las personas quieren conocer tu trabajo, ¿dónde pueden seguirte?
Pues ahora mismo a través del Instagram, de la cuenta que tengo en Instagram, que es Marta Aracil, _interiorista. Y bueno, estamos ya trabajando en la nueva web, que ya en breve saldrá. Y bueno, perfectamente me pueden llamar por teléfono, concertar una cita y podamos charlar y saber cuáles son sus necesidades. Y a través de saber cuáles son sus necesidades, también poderles explicar qué tipo de producto o de servicio es el mejor para empezar a trabajar con ellos. Vale, perfecto. Muy bien. Y de cara al tema inmobiliario, ¿no? Que en tu sector, también esa asesoría de visitar con el cliente para ver, oye, es que el piso tiene 3 dormitorios, pero yo necesito 2, o de 3 necesito sacar un cuarto, porque necesito un espacio que tal. Entonces, el ver in situ con el cliente, ver las posibilidades, ver cómo está, decirle, oye, pues aquí te interesa más hacer esto, ir por este camino. Esa primera toma de contacto también es algo muy interesante y es un punto a favor también vuestro, ¿no? En el sentido de ayudarnos mutuamente en ese sentido. Esa es la idea, que sea la venta o la compra más fácil, que la persona que venda se quede más contenta porque o vende más rápido, y a veces sabemos que hay ventas que tardan una eternidad y suele ser por una de dos cosas. O el precio de venta está exageradamente alto, que pasa mucho, o el precio incluso está casi en el sitio correcto, pero que la vivienda está muy mal presentada y entonces es más complicado. Es más complicado y es eso. Hay veces que no se tiene esa capacidad de visualización, ¿no? De ver más allá de esa pared que esté pintada de naranja. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y es una forma, ya te comento, de colaboración mutua que puede ser, no es que pueda ser, es que es un valor añadido de cara al cliente, ¿no? Y la seguridad, quien compra, quien vende, exactamente, es una garantía de... Porque yo sé, bueno, tu sector tendrá sus cosas, todos los sectores tienen sus cosas. En el inmobiliario sabemos que hay profesionales que funcionan mejor, que funcionan mejorable, que funcionan mal, punto. Sabemos que hay personas que juegan limpio, hay de todo. Y muchas veces las personas que quieren vender la casa se le abstenerse inmobiliarios porque creen que la idea, la intervención del inmobiliario es llegar ahí, cobrar un pastizal por sacar 3 fotos y publicarlo en el portal, pero que el valor que aporta, tal como un buen interiorista, un buen inmobiliario, es un valor diferencial y puede resultar esto, lo que yo digo, de conocer buenos profesionales, que a veces con un poquito de magia conseguimos un mejor precio, una venta más rápida, porque si la persona pone el inmueble en venta es porque lo quiere vender. Y si alguien está dedicando tiempo a bichear idealista es porque de alguna manera quiere comprar alguna cosa, sea hoy, sea mañana. Sí. Y a veces no tomamos la decisión porque no encontramos... No se encuentra, y hay muchas veces que de la misma manera que se ve idealista, nos hacemos los tableros de Pinterest. Y se tiene tal barullo en la cabeza que al final la casa, oye, tiene que generar cierta armonía. Las casas no pueden ser un escaparate como si fuese una tienda, ¿no? La habitación de estilo nórdico, la habitación de estilo de Atlantis. Se ven cosas así muy raras y es todo por lo mismo, por no tener un hilo conductor. Un proyecto que defina bien cuál es el estilo que necesitas, cuál es el estilo que quieres tener, de qué manera te gustaría vivir, ¿no? Y todo eso, llevarlo a ese espacio y planificarlo. ¿Se le puede llamar magia? Bueno, es muchas veces cuestión de buen trabajo. Pues entonces creo que podemos aquí dar por cerrada nuestra conversación. Esto es mi primera conversación.
creo que, bueno, es una de las ideas que tengo. Yo no quiero utilizar las redes sociales para lo que lo utilizan la gran mayoría de las personas, que es, esto es lo que tengo para vender, vendido, esto es lo que tengo para vender, vendido. Yo quiero utilizar, y más que mis redes sociales, el canal de YouTube para educar. Y es ahí que me voy a diferenciar de la gran mayoría de las personas, porque nadie pierde tiempo en educar. Totalmente de acuerdo, porque muchas veces no es cuestión de estar siempre recordando, tengo este servicio, tengo este otro, tal. No. Soy un inmobiliario ¿Qué natural aporto? que tengo cosas para vender y tengo... ¿Qué aporto, no? Entonces, desde decir, oye, pues una chica, ¿no? Hija de una clienta que ya le hice su vivienda. La madre contactó conmigo, mi hija se ha comprado su primera vivienda, le permiten hacer algunas modificaciones, pero está muy perdida. Sí. Marta, bueno, pues lo que le ofrecí en un principio es, bueno, yo entiendo que ahora mismo tiene un presupuesto más limitado porque está haciendo la inversión en su primera casa. Claro. Bueno, vamos a hacer lo que es una asesoría. Tú me mandas la información que tienes ahora mismo de la vivienda, veo qué modificaciones son las que pueden ser viables en función de lo que necesitas y después de forma in situ, pues fuimos a la vivienda, prototipo, con la aparejadora y fuimos marcando, en su vivienda cuánto hay esta diferencia, bueno, pues se calcula. Y es algo que lo que supone una jornada, un cambio diferencial en el resto de tu vida. Sí, bueno. Porque de decir, no, es que ahí vas a necesitar una mesilla, una cosa tan simple, y a lo mejor no he previsto que haya un enchufe. Sí. Para poner una lámpara en esa mesilla. Y después tengo una casa nueva. Tienes una casa nueva y una largadera y tal, o sea, qué horror, no, eso no. Entonces, es eso, es poner en valor el trabajo y lo que aportamos, ¿no? Sí, pequeños detalles que hacen una gran diferencia, totalmente. Perfecto. Pues Marta, muchísimas gracias. A ti por Encantadísimos de nuestra primera charla. Ha sido mi primera invitada. Encantado aquí de haber podido conocer un poco mejor a esa magia, esa pasión que tú sientes ahí y que se nota de este lado también. Yo creo que eso te ayudó bastante. Marta Aracil, _interiorista en Instagram, y la página web nueva parece que prontito estará por ahí. Ok, perfecto. Vale. Muchísimas pues nada, gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo. Gracias.